Los recientes avances en bioimpresión 3D han permitido a los ingenieros de tejidos ensamblar biomateriales, células y moléculas de señalización en tejidos funcionales o partes de órganos anatómicamente relevantes. Últimamente, la fabricación sin andamios ha despertado un gran interés debido a la capacidad de recapitular la biología tisular mediante el autoensamblaje, imitando el proceso de desarrollo embrionario. A partir de esto, en el siguiente estudio a exponer se fabricaron y diseñaron hilos de tejido escalables sin andamios como un nuevo material de enlace biológico para tecnologías de impresión asistidas por robot, utilizando filamentos de cartílago como unidades de construcción. Ahora bien, al hablar de bioimpresión de tejidos en dimensiones escalables para uso clínico con una buena funcionalidad, se puede decir que este es un obstáculo actual bastante importante, lo que indica que es uno de los principales problemas de la bioimpresión 3D. Dentro de las metodologías de manufactura que se utilizan actualmente para producir constructos de tejidos miméticos que tengan aplicabilidad clínica, se encuentra la manufactura de andamios, ya sean sintéticos o naturales, hechos a partir de métodos tradicionales como son la sintetización de cerámicos, el maquinado de piezas y la extrusión e inyección de polímeros. Asimismo, la impresión 3D de andamios, que luego son alimentados de células vivas de manera manual, son alternativas igualmente implementadas que logran producir constructos miméticos clínicamente relevantes. Sin embargo, la alternativa de la bioimpresión 3D es una muy acertada, ya que permite no solo un manejo más preciso de las propiedades biomecánicas del constructo, sino también una distribución más homogénea y funcional de las células del tejido. Asimismo, esta permite que el producto sea hecho a la medida del paciente, ya que alimenta su manufactura a partir de un modelo 3D reconstruido de imágenes diagnósticas del mismo, produciendo así te tejidos y constructos más fidedignos y funcionales. Finalmente, si la bioimpresión se realiza con tejido autólogo, se asegura una completa integración del tejido del paciente al mismo debido a la ausencia de un rechazo sistémico. Es necesario buscar otra manera de solucionar el problema, ya que en contraste con la bioimpresión basada en andamios, la bioimpresión sin andamios puede ofrecer una densidad celular relativamente alta inicialmente sin la inclusión de biomateriales. Esto puede facilitar la deposición de matriz extracelular de una manera definida, con mejores interacciones de célula a célula, generación de tejidos con biomimetismo cercano, preservación del fenotipo celular y funcionalidad a más largo plazo. Además, aceleración de la maduración del tejido y eliminación de complicaciones con biodegradación de andamios. La metodología llevada a cabo para el diseño y validación de las tiras de tejido bioimpresas se muestra a continuación. En primera instancia, se prepararon las células a utilizar obtenidas de cartílago articular del cóndilo del fémur de un criadero de ganado. Después de estar completamente lavadas en solución, las muestras de cartílago de grosor completo se trituraron en pedazos finos y luego se aislaron. Después del aislamiento, los condrocitos primarios se volvieron a plantar y se cultivaron en medio de IMEM y F2 de Ham suplementado con suero bovino fetal. Los condrocitos primero se expandieron hasta alcanzar el número deseado y luego se recolectaron para formar una gran masa celular. Las células se suspendieron primero en medio de cultivo y se centrifugaron a 2000 rpm durante 10 minutos formando una masa celular en el fondo de un tubo cónico de 50 mililitros. La masa celular se incubó luego a 37 grados centígrados con 5% de dióxido de carbono durante toda la noche en medios basados de DIMEM en condiciones de cultivo estático con suero bovino fetal, todo esto con el fin de tener suficiente capacidad de adhesión e integridad mecánica para su posterior procesamiento. Posteriormente, una solución de alginato se sometió a agitación magnética hasta alcanzar homogeneidad y se utilizó una solución de cloruro de calcio al 4% como un agente de reticulación durante el método de destrucción coaxial para generar cápsulas de alginato tubulares con tamaño y formas uniformes no tóxicas, de bajo costos y flexible. Luego, al día siguiente, el sedimento celular se aspiró mediante una unidad de jeringa personalizada y se inyectó suavemente en conductos tubulares. Los conductos tubulares se utilizaron como cápsulas semipermeables para la agregación celular mediante la unión de los extremos con pinzas vasculares. Las cápsulas de alginato semipermeables no permiten que las células se muevan y las mantienen nutridas durante el proceso de agregación. El sedimento inyectado se incubó durante 7 días utilizando las mismas células. Como la expansión de los condrocitos a grandes cantidades puede inducir la pérdida del fenotipo condrogénico de las células recolectadas, se cultivaron aún más las cadenas de tejido en condiciones condrogénicas para mantener su fenotipo. Finalmente, se llevó a cabo el proceso de bioimpresión, pero este se explica
con más detalle más adelante. Las caracterizaciones llevadas a cabo fueron: primero, viabilidad celular mediante tinción viva muerta según las instrucciones del fabricante. Se usó acetoximetilester de calceína celular que etiqueta las células vivas en verde brillante fluorescente y homomodimer de etidio tiñe de rojo las células muertas. 2. En cuanto a una caracterización mecánica, se usó una máquina de prueba de tracción para realizar la prueba de tracción uniaxial en todas las muestras. Las hebras de tejido se fijaron en agarres personalizados en ambos extremos y sostenidos rígidamente por una celda de carga de 5 N y una plataforma en la máquina. 3. Las muestras cultivadas se fijaron en paraformaldehído al 4% congelado y seccionado previo a una evaluación histológica e inmunohistoquímica en las muestras. El contenido de glucoaminoglicano se determinó por 1,9 dimetilmetileno. Este es un ensayo de unión colorante azul, DMMB. En resumen, se prepararon muestras diluidas en serie y se añadió la solución de DMMB. La absorbancia se midió a 530 nanómetros utilizando el lector de microplacas VMAX ELISA cinética. Para verificar los niveles de expresión génica específicos del tejido del cartílago, se homogeneizaron las cadenas de tejido en el reactivo Trisol y se extrajo el ARN total utilizando el RN Easy Mini Kit de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El cDNA se transcribió de manera inversa utilizando los kits de transcripción inversa de microRNA de Taqman de acuerdo con las instrucciones del proveedor. Finalmente se utilizó un kit de PCR para analizar los niveles de transcripción de los genes relacionados con la matriz del cartílago. Se llevaron a cabo experimentos de fusión para probar el potencial de las hebras de tejido para autoensamblarse en tejidos más grandes. Se tomaron imágenes microscópicas en diferentes puntos de tiempo para monitorear el proceso de fusión con una perturbación mínima. Por último, para validar el funcionamiento se hicieron 4 pruebas. Primero, para probar el potencial del uso de hebras de tejido como enlace biológico para fabricar parches de tejidos más grandes, se realizaron experimentos mediante la bioimpresión de las hebras de tejido de cartílago en formas definidas que luego maduraron in vitro en tejido de cartílago integrado. Se utilizó una velocidad de impresión del robot de 100 milímetros por minuto y una velocidad de extrusión de 50,8 milímetros por minuto. No se usó material de soporte durante o después de la bioimpresión y las hebras de tejido se adhirieron suficientemente a la superficie del papel filtro utilizado, evitando el deslizamiento durante la bioimpresión. Se añadieron adicionalmente más gotas de medio para mantener hidratado durante horas hasta que se lograra integridad del tejido suficiente. Ahora, para caracterizar mejor la propiedad mecánica del tejido cartilaginoso regenerado, se realizaron pruebas de compresión en parches de tejido impresos utilizando una máquina de prueba de materiales MTS Insight. Luego, para probar el potencial del cartílago bioimpreso para reparar lesiones del cartílago articular, se realizó un estudio de implantación de tejido en un modelo de defecto de cartílago in vitro bovino. Finalmente, se hizo una prueba T para análisis estadístico de los resultados, en donde las diferencias se consideraron significativas a una probabilidad menor a 0,05 y menor a 0,01. Después de la microinyección, el diámetro medio exterior del tejido disminuyó significativa y constantemente entre los días 1 y 10 debido a la reorganización del citoesqueleto intracelular generada por las uniones célula-célula que son mediadas por caderinas, el cual es un fenómeno que ocurre en ausencia de fuerzas externas. En cuanto a la viabilidad celular, se observó que partiendo de un porcentaje de 75% posterior a la microinyección, que es resultante del estrés que produce este proceso, las células fueron capaces de recuperarse hasta llegar a un porcentaje de viabilidad de 87% en el día 7. Ahora bien, con respecto a las propiedades macroscópicas, se demostró una buena integridad, resistencia mecánica y morfología cilíndrica conservada a lo largo del tiempo hasta el día 10, con una posibilidad de creación de conductos longitudinales de alrededor de 8 centímetros con habilidad de ser moldeados en diferentes formas, como puede evidenciarse en la figura de la derecha.
Respecto a la caracterización mecánica, usando un test de tensión uniaxial se determinaron las propiedades de las hebras de cartílago en un periodo de 3 semanas, encontrando unas magnitudes de fuerza de ruptura, módulos de Young y fallas de tensión incrementales al transcurrir el tiempo, lo cual es explicado por un aumento de constante en la matriz extracelular que resulta de un aumento en la densidad celular de condrocitos y por las adhesiones que se presentan entre estas células, generando una estructura más compacta e integrada. De la misma manera, la evaluación histológica permitió observar la presencia de proteoglicanos transcurridas 2 semanas de inducción condrogénica por medio de tinción selectiva con safranin O, así como también la distribución homogénea a través del tejido de las hebras con morfología de tipo adoquín, aun cuando las hebras presentan alta densidad celular en comparación con la baja densidad celular y alto radio de la matriz extracelular característica del cartílago. De igual forma, gracias a las pruebas con azul de dimetilmetileno se observó una producción ligeramente mayor de proteoglicanos frente a las cantidades segregadas por el tejido del cartílago. Además, haciendo uso de inmunotensión se realizó el marcaje de moléculas de colágeno tipo 2 y agrecano, los cuales pueden ser observados en imágenes en color marrón y morados oscuros respectivamente, permitiendo comprobar que los condrocitos en los hilos del tejido conservan su fenotipo condrogénico y formando cartílago in vitro. Posteriormente, implementando PCR en tiempo real, se evaluó la expresión de SOC9, un factor de transcripción requerido para mantener el fenotipo condrogénico, procolágeno tipo 2, también conocido como COL2A, y agrecano en comparación con un cultivo en monocapa de condrocitos articulares bovinos, obteniendo una mayor extensión de estos en las fibras de cartílago. Seguidamente, como resultado de la prueba de la unión de las hebras, se observó que para el día 4 se genera una migración entre dos hebras juntas y para el día 7 la separación entre estas es poco visible, por lo cual se hace referencia a que el tiempo de fusión es independiente del nivel de madurez del hilo. Finalmente, los resultados de la evaluación de los hilos como posible biotinta para la eliminación de la necesidad de la implementación de andamios para guiar el crecimiento, asegurar la fusión y la agregación celular, se puede establecer que según la tinción con safranin O existe una cantidad significativa de proteoglicanos que es superior a la esperada para un cartílago y una buena integración en la interfaz entre las dos hebras. Además, las células se presentan con una morfología circular similar a la de los condrocitos, como se puede observar en la imagen 4 de izquierda a derecha de la primera fila. Sin embargo, a la hora de realizar la integración con el tejido objetivo se evidencia que una integración del conducto bioimpreso, tanto vertical como horizontal, existe, pero con una baja integración con el tejido ex vivo en donde se generó la falla para el experimento. Sin embargo, la solución propuesta presenta ciertas limitaciones. Una de ellas es la baja integración del constructo con el tejido objetivo reportada por los autores. Otra es que el tejido objetivo era de un modelo ex vivo, el cual está privado de reacciones sistémicas y de interacciones mecánicas. Además de esto, la biotinta no contempla la posibilidad de tener varios tejidos dentro de la misma y más aún no contempla interacciones entre los distintos tipos de tejidos durante la maduración de la biotinta. Otra limitante es el alto costo de la metodología, ya que implica una gran cantidad de células para lograr una cantidad de biotinta relevante, y esto a su vez implica un gran esfuerzo de aislamiento y replicación celular. En un futuro se espera mejorar las limitaciones mencionadas anteriormente. Entonces, para la baja integración, se puede aplicar un bioadhesivo para mejorar la integración como el ácido fibrino y hialurónico en gel que recluta condrocitos desde explantes. Además, se puede realizar una implantación in vivo adicional para evaluar su efectividad y potencial clínico. Finalmente, la maduración lenta puede mejorarse con mayor interacción celular. Ahora bien, el éxito de este estudio puede proporcionar una nueva plataforma para la fabricación de tejidos u órganos aprovechando la capacidad de autoensamblaje de los tejidos biológicos durante la organogénesis. Se plantea una metodología científica prometedora e innovadora, con resultados medibles de peso y aplicables en el ámbito médico-científico, pero que presentan limitaciones notables que han sido expuestas previamente, como son el manejo in vivo, alteraciones en el patrón histológico, como aplicaciones en órganos o tejidos con estructuras anatómicas de mayor complejidad. A modo de epílogo, consideramos que es un estudio con puntos extrapolables, que dan pie a la investigación en nuevos ámbitos científicos
que pueden dar resultados con posibilidades terapéuticas con mayor repercusión en el ámbito clínico, como lo pueden ser en patologías degenerativas, infecciosas, entre otras.